el día de hoy vamos a estar en la sexta característica de un discípulo. Ya esta es la sexta semana en lo que hemos estado hablando de las características de un discípulo. Y el día de hoy es lo que vamos a estar mirando, es amor extraordinario por las personas. Y eso es algo así de que yo en lo que estaba así dije, híjole, amor extraordinario por las personas. Y esto involucra a muchas personas. En sí involucra a todos nosotros, cada uno de los que estamos aquí presentes, involucra esa parte del amor donde decimos, oh, tengo que amar a esta persona. Pero Señor, tú ni sabes de esta persona. Pero un discípulo de Jesús tiene amor extraordinario por las personas. Espero que cada uno de nosotros aquí podamos decir, híjole, qué buen mensaje. Y, el Señor, voy por buen camino. Pero de la misma manera, híjole, Señor, tengo que cambiar en esta área. Es que me acompañan, oramos, Padre. Te damos gracias por darnos la oportunidad de poder congregarnos, Señor, este domingo, Señor, con este clima tan bello que tenemos aquí en Oceanside, Padre. Pedimos que en el tiempo que estamos aquí, que podamos escuchar de tu palabra, que podamos escuchar este mensaje, Señor, donde tú nos llamas, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, a tener un amor diferente, Señor, por nuestro prójimo. Padre, pedimos que en esta tarde, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos revele, nos instruya, nos guía y nos diga qué es exactamente lo que tenemos que hacer. Padre, queremos ser tus discípulos y lo único que queremos es instrucción tuya, Padre. Te damos gracias, te alabamos, Padre, y te glorificamos en esta tarde, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar en Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. No vayan ahí todavía, pero algunas veces, y son preguntas como les hago siempre para que podamos prender nuestro mente, nuestro cerebro, empezar a pensar. ¿Alguna vez le has dicho que no es un creyente de Jesús porque han conocido a muchos de sus seguidores? ¿Alguna vez ustedes han escuchado a alguien que dice, no, yo no quiero ir a esa iglesia porque pues yo conozco varios de los que van ahí? Híjole. Y en verdad una de las cosas que a veces nos entristece como iglesia y que nos rompe en cierta manera el corazón es de que, y que también estoy seguro de que a Dios también, es de que rechacen a Jesús por lo que nosotros hacemos. Que rechacen a Jesús por mis actos, lo que yo digo, lo que yo vivo, lo que hago en mi vida. Y de que no hay arrepentimiento en nuestras vidas. Y muchas de las veces rechazan a Cristo por esa razón. Porque el mundo es así. El mundo es cruel y siempre lo va a ser. Pero hay muchas veces que escuchamos decir a gente, no me gusta Jesús, pero me gusta Jesús, pero no me gusta la gente que dice seguirlo. Y yo también estoy de acuerdo con ellos. Sí, tienes mucha razón. Yo también. La gente que sigue a Jesús también a veces no. Pero mi responsabilidad es amarlo. O otras personas que dicen, para ser como Él, pues mejor me quedo así como estoy. Y esas son preguntas o cosas que nos dicen cuando les compartimos de Cristo. Y en verdad deberíamos de pensar estas cosas, en cómo vivimos nuestra vida cuando escuchamos a personas decir algo así. En verdad decir, yo soy uno de esos. Muchas veces nos ven enojados, exigentes de algo, críticos, y lo único que la gente quiere es permanecer lo más lejos posible como sociedad de los que nos llamamos ser discípulos de Cristo. Y yo en lo personal creo que esta es la razón. Y la razón es porque no sabemos amar como Jesús ama. Y es el punto como discípulos que nosotros podamos ir aprendiendo a amar como Jesús ama. El amor de Jesús
es incondicional, es un amor agape, un amor que no cambia. Nos recibe tal y como somos, así de cochinos, mugrosos, feos, horribles. El Señor nos dice, ay, mi niño tan hermoso. Ya, así me dice a mí. Bueno, y yo sé cómo me miro al espejo y me miro y sé cómo está mi corazón, cómo está mi mente. Y le agradezco al Señor de que me recibe. Pero es para que nosotros podamos aprender cómo nos ama Jesús y que podamos aprender cómo ama Jesús. Cuando Jesús estuvo en la tierra, y pienso que en todos los principios de su discipulado, el amor estaba en el centro de todo lo que quería modelar para sus discípulos antes de ascender al cielo. Y esto yo lo creo de todo corazón. El amor era la parte principal y fundamental de lo que hizo Cristo mientras Él caminó por la tierra. ¿Y qué significa amar como Jesús? ¿Qué es lo que significa? Esas son preguntas y preguntas que cada uno de nosotros podemos estarnos haciendo cada día. ¿Qué significa amar como Jesús? Aquellos de nosotros que hemos en verdad experimentado el extraordinario amor de Dios, no miramos para otro lado cuando la gente está sufriendo. Jamás lo haríamos. Siempre vamos a voltear a la gente que está sufriendo y vamos a acercarnos a brindarles la comodidad y el cuidado que Dios les brindaría. Y eso nada más viene por experiencia de poder haber recibido ese mismo amor de tu Señor Jesús. De ninguna otra forma va a suceder. El mundo hace una mímica de lo que es ese amor, pero nunca llega, porque siempre espera algo de regreso. Y yo he mirado muchas veces con hermanos que se duelen por el necesitado. Yo tengo varios amigos, tengo en verdad la fortuna de tener varios amigos de que miran a alguien en necesidad y en verdad se quitan lo que traen para dárselo al necesitado. Y es algo que a mí en lo personal en muchas ocasiones me ha quebrantado, decir, wow, cuánto amor, y que podamos mirar a estas personas, servirle a Cristo y que lo hagan así de esa manera, de una manera tan visible, tan palpable. Y eso es como Dios, como Cristo, a cada uno de nosotros nos llama a hacer, de que podamos servirle de esa manera. Llegamos a conocerlos y cuando nosotros nos podemos decir que nos ganamos el derecho de ser escuchados, cuando podemos estar dando ese servicio de que Cristo a cada uno de nosotros nos cambió. Y nos ganamos el derecho de esas personas. En cierta manera podría decir nos ganamos el derecho de la gente mundana de que nos puedan escuchar. Y no es tanto aquí, no estoy hablando de cosas que hacemos, de cosas, de hechos, de hacer cosas por hechos, no. Estoy hablando aquí de lo que es un amor genuino, un amor que nos cambia la vida y que las personas siempre van a decir, ese tiene algo diferente. Lo que sea que tiene, yo quiero tan siquiera un poquito de eso. Y Jesús es el único que nos puede llevar a que la gente nos pueda mirar así. Desde que digan, yo quiero algo de lo que tiene esta persona. Y que nosotros podamos estar siempre preparados para decirles con una sonrisa, te voy a decir quién es. Cristo ha cambiado mi vida. Y lo ha hecho de una manera maravillosa. Y déjame te digo cómo es esto. Aquellos de nosotros que hemos experimentado lo extraordinario, el extraordinario amor de Dios, no solo toleramos a aquellos que tienen diferentes puntos de vista y asumen que todas las religiones o filosofías son iguales. Hablamos la verdad, explicando la verdad que Dios con bondad y sin condenación. Y eso es un punto en lo que cada uno de nosotros debemos entender. De que aquí Dios a cada uno nos habla para alcanzarnos, no para condenarnos. Jamás nos condena. La palabra está llena de condenación para el que no se arrepiente. Pero el que viene arrepentimiento, el Señor lo recibe. Aquellos de nosotros que hemos experimentado el extraordinario amor de Dios, no amamos solo a aquellos que son fáciles de amar. Profundizamos en el amar a los que son difíciles de amar, así como ustedes y como yo. Yo sé que yo soy bien difícil de amar. Si no, le pregúntenle a mi familia.
ya, no es cierto, pero a mi mamá, a mis hermanos, Ernesto, Pero ese es el punto, de que podamos amar al que no es amado, al que es bien difícil de amar. Los verdaderos discípulos son conocidos por la profundidad de su amor por las personas, especialmente por aquellos que son diferentes o difíciles. El amor es una indicación más clara de una devoción y una comunión con Jesús. Ese es lo que podemos decir, es el termómetro del amor. Nuestra devoción y nuestra comunión con Jesús no es lo que es la asistencia de que todas las sillas se llenen aquí, o cuánto proclamas tu fe en donde quiera que vayas, o el estudio, cuántas horas estudias tu palabra, cuánto estás orando, o qué tan espiritual te puedes mirar. El amor es el rasgo, y puedo decir, es el rasgo más importante de un discípulo de Cristo. Sin el amor, aunque me digas tú que eres discípulo, yo te voy a decir, sin amor, cuando vienes y escucho las cosas, bro, tienes que enseñar un poquito más de amor. Y esa es la característica, una de las características principales de un discípulo, el amar. Después de que los discípulos hubieran observado a Jesús por ya varios años, unos 2, 3 años, ya creo que era el tercer año, Jesús les dice esto. Jesús no les empezó a hablar a la gente del amor, pero no a los discípulos. Y a los discípulos en Juan 13, 34 y 35 dice eso: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Qué dijo aquí? Un mandamiento os doy. No dice, déjenles doy unos cuantos mandamientos. Dice nada más, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora la pregunta, ¿cómo Cristo nos amó? Dio su vida por nosotros. O sea, nos amó tanto nos amó que dio su vida por cada uno de nosotros. Dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ouch. Dije, Señor, no, ¿por qué dijiste esto? Todo estaba bien hasta que dijiste esto. Versículo 35 dice, en esto conocerán todos que sois, ¿qué? Mis discípulos. Dice, si tuvieres amor los unos por los otros. Radical, una revolución aquí. Es una revolución. En el momento en que nosotros leemos estos versículos, es una revolución que debe de causar en nuestra mente, en nuestro corazón, y de que nos debe de empujar a mirar la vida de una perspectiva diferente. ¿Ok? Y Jesús acaba de decir que la característica número 1 que identifica tu madurez y tu relación con Dios es qué tanto dominas este caso que se llama amor. ¿Cómo dominamos esta parte, esto que llamamos amor? Porque en donde quiera podemos hablar de amor. No el amor de este mundo. El amor de este mundo, yo podría decir, el amor de este mundo, a mí me encanta la comida, me encanta el fútbol y me encanta el golf. Y son cosas que yo digo, ay, son mi pasión. La comida, un buen plato de comida, digo, espero que hayan tenido su almuerzo, porque yo no he tenido almuerzo y ahorita ya me estoy imaginando unos tacos de birria con limoncito. Pero, y decimos y utilizamos palabras así, tales como, amo los tacos de Tijuana, porque son los mejores tacos del mundo. ¿Por qué se ríen? Son los mejores tacos del mundo. O el fútbol, o el golf, o lo que ustedes quieran ponerle, pero el amor de Cristo es algo completamente diferente. Jesús no dijo, un mandamiento nuevo os doy, que tengas
más fe, nunca nos dijo, ten más fe, este es tu nuevo mandamiento. No cuando oras más, tampoco nos dijo eso. No cuánto sabes la palabra, no cuánto operas en lo sobrenatural porque eres súper espiritual. No nos dijo nada de esto. No nos dijo eso. Jesús nos está hablando de algo bien específico y nos está hablando de cuánto amamos a nuestro prójimo. A través de los años, si hemos escuchado cuántas prédicas y cuántas enseñanzas se han hecho sobre estos dos versículos, pudiéramos poner en nuestro corazón, tal vez ni siquiera estuviéramos hablando de esto, porque no estuviéramos hablando de cuánto amamos a nuestro prójimo, tal vez estuviéramos hablando de otra cosa. Pero dentro de la iglesia está sucediendo todavía, donde necesitamos amar a nuestro prójimo. Dijo, amar a los demás como yo te he amado a ti. Y esto es lo difícil. Primera de Juan capítulo 4 versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? De Dios. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Ok? Todo aquel que ama es nacido de Dios. Así es que, hermanos, si en un momento se sienten así como, y yo sé que en su mente ya está viniendo a su cabeza eso de, oye, esta persona me cae bien mal. Empiecen a pensar de que no eres nacido de Dios. Ouch. No, yo no dije. Vamos a seguir. Dice, todo aquel que ama no es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice, el versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es amor agape, es amor incondicional. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y Pablo dice estas palabras, dice, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y es súper interesante cuando miramos este versículo, Pablo lo está diciendo al cerrar ese capítulo, del capítulo 13, en lo que habla de todo lo que es el amor. Y es interesante, a mí me fascina esta parte porque en el 12 son los dones espirituales y luego el 13 hace esta pausa para decir, si vas a utilizar los dones espirituales, tienes que tener amor. Si vas a servir en la iglesia con los dones espirituales y los talentos que Dios te ha dado, tienes que tener amor. De lo contrario, eres como un ¿qué? Como un címbalo que retiñe así. ¡Ting! Y ese sonido horrible. No, tenemos que tener amor. Y luego se continúa Pablo en los otros capítulos, en el capítulo 14, y habla de las lenguas, de más dones espirituales. Pero en esto tenemos que entender lo que dice Pablo aquí, dice, pero el mayor de ellos es el amor. Si no tiene amor, si no tiene ese, hagan de cuenta así como un salero, una comida que están bien preparada, así está en el plato, pero si no tiene sal esta comida, la comemos y, le hizo falta sal. Hagan de cuenta, cuando ustedes estén haciendo algo, agarren el salero y háganle así, para darle un poquito de sabor. Todo el tiempo hay que echarle amorcito, así. Si quieren echarle así como sprinkles, así como las donas que tienen muchos colores, así, como ustedes quieran ponerlo, pero necesitamos tener amor. Y luego dice, pero el mayor de ellos es el amor. Y de nuevo, no estoy hablando de la definición del amor de este mundo, que es más un amor afectivo y tal vez un amor muy superficial, porque el amor dentro del mundo así es. Un día le puedo decir a alguien, te quiero mucho, y al otro día, híjole, cómo me caes gordo. Y al otro día, te quiero mucho, pero era porque se había echado unas copas y todos ya quieren a todo mundo cuando se echan unas copas. Pero es muy superficial. El amor es muy superficial. Lo miramos en la televisión. Si miran anuncios, ¡ay, te amo! Y luego, ¡ay, esta vieja me cae gorda! De esas cosas, es superficial. El amor es superficial. El mundo nos brinda algo que es una mentira. Porque no conocen del amor agape, del amor incondicional que Cristo le mostró a su pueblo, a su iglesia.
Y a su iglesia es lo que le está hablando Cristo, como discípulos de Jesús, de que podamos recibir y que podamos dar de ese amor incondicional, ese amor que no cambia. Es muy distinto al amor del mundo. Y estamos hablando de un amor que hace que la gente note. Como les dije al principio, de ese amor donde la gente puede decir, no sé qué tiene este, pero es algo bien diferente. Y me gusta. Y yo quiero de eso. Así, que le pidamos a nuestro Dios, Señor, yo quiero que me hagas así, como tú, que deseen tener comunión contigo. A través de lo que yo estoy mostrando, que te muestre a ti, que pueda dar testimonio de ti, de que amo a las personas. Y déjenles hago esta pregunta: ¿cómo van ustedes en sus relaciones en su vida? ¿Cómo están las cosas? Ouch. Yeah. ¿Cómo van en sus relaciones con la familia? ¿En sus relaciones laborales? ¿En sus relaciones en su vecindario? ¿En relaciones aquí en la iglesia? ¿Cómo vamos con todo esto? La realidad es de que muchas veces lo más grande con lo que luchamos en nuestras vidas, déjenme decirles que es el amor. Y eso es con lo que más luchamos. Luchamos con el amor porque el amor no viene por nosotros mismos, el amor viene de Dios, como leímos anteriormente. Uno de los mayores obstáculos del amor en la iglesia es la justicia propia. La justicia propia que tiende a pensar que algunas personas son más valiosas que otras según la raza, la cultura, logros financieros, la educación, género, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús vino a demostrar un nivel completamente diferente de amor que nosotros no podemos comprender sin el vivir en el interior, sin que viva en el interior de nosotros. Todo este amor que nosotros podemos proyectar es porque Cristo vive en nuestro corazón. De lo contrario, no podemos mirarlo o darlo de otra manera. Si Cristo no está en nuestro corazón, morando en nuestro corazón, el amor deja de ser. Tenemos que entender de que Cristo vive en nuestras vidas. Pablo en la carta de los Efesios, en el capítulo 3, versículo 17, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Pablo estaba descubriendo una clase de amor que solo puede comprenderse completamente cuando permites que Jesús se apodere de tu corazón por completo. Pero voy a regresar un poquito más en lo que dice en el versículo 17 del capítulo 3. ¿Todavía está ahí? No, no está ahí. Pero dice: arraigados y cimentados. La palabra arraigados tiene que ver con algo que se llaman raíces. En el diccionario de hoy en día lo podemos mirar. Una palabra de arraigados es alguien que posee bienes y raíces. Y cimentados tiene que ver con algo que vamos a construir. Hermanos, cuando Pablo dice estas cosas y lo dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Pablo nos está diciendo: ustedes, cada uno de nosotros aquí presentes, tenemos que estar arraigados, tenemos que saber que somos de Cristo, que tenemos raíces en Cristo, y de que vamos siendo fundamentados, cimentados en Cristo. Pablo, al utilizar estas palabras, está diciendo algo que se va a construir en cada uno de ustedes. Está hablando con palabras de construcción. Hagan de cuenta así, algo como un arquitecto está hablando Pablo aquí a los Efesios. Y luego se sigue, dice:
seas plenamente capaces de comprender todos los santos, cual sea la anchura. ¿Ok? En su construcción de nosotros sabemos que estamos con raíz bien fundamentados, cimentados, para que podamos entender Dios a dónde nos va a llevar así. En lo ancho, y luego dice, en la longitud, que es lo largo. Cada uno de ustedes, ¿ok? Y dice, en la profundidad, y dice, y en la altura. ¿Ok? A cada uno de nosotros, de que podamos comprender estas partes, de que sabemos todo lo que está a nuestro alrededor y quiénes somos nosotros y cómo estamos en Cristo. Y dice, y de conocer, y dice, y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La palabra de Dios, en lo que nos habla en cuestiones de lo que es el amor, Dios quiere que sepamos que somos fundamentados en algo que es inamovible, no se mueve, jamás se mueve. En el momento que nosotros empezamos a caminar en amor, las cosas son diferentes. ¿Cuántos de ustedes aquí quieren experimentar o expresar la plenitud de Dios? Esa es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros queremos expresar la plenitud de Dios? A medida que empiecen a pensar y actuar como discípulo de Jesús, empezaremos a amar a las personas como lo hace Jesús. Entonces, ¿cómo podríamos mirar esto en una manera más práctica? ¿Cómo amamos como Jesús ama? Y el primer punto es amar al necesitado. Ese es nuestro primer punto. Amar al necesitado. Jesús lo dice aquí cuando se encuentra con Nicodemo, que le preguntó, a ver Jesús, explícame cómo está la cosa aquí. Y como todos, muchas de las veces hablo de este versículo porque es uno de mis favoritos y porque fue el primero que me memoricé. Pero es Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Clave aquí, hermanos, clave. No envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. So, si estamos amando al necesitado, no venimos a condenar a nadie. Y dice, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Ok? Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. Lo amó. ¿Ok? Y entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es para condenación. Hablar sobre, en lo que yo les hablo y les digo, en lo que yo fui creciendo, no sé si ustedes crecieron así, pero nosotros tan próximos que estábamos a la frontera, yo crecí en la ciudad más bella de todos saben, yo sé, pero en lo que crecí tan próximo a la frontera de México, nosotros recibíamos las señales del canal 6, del canal 7 y del canal 8 de San Diego. Y en todos estos canales había muchos comerciales, y dentro de los comerciales que mirábamos había un comercial que se llama World Vision. ¿Sí han escuchado ese comercial? World Vision. Y esta es una organización no lucrativa que piden dinero para niños en África. Y en lo que piden dinero para niños en África, pasan los niños así con la pancita así como la mía. Y es porque no tienen de qué comer. Y a nosotros desde niños, desde chiquitos, se nos decía, acábate tu plato. Porque los niños allá en África no tienen nada que comer. Y pues yo empecé a crecer así como, los niños en África son bien malos con nosotros. Por culpa de ellos nos hacen que nos acabemos el plato. Esa era mi forma de pensar. Ahora, también crecí en una área
donde había muchas mujeres que se prostituían. Mis abuelos tenían una florería en la área del centro de Tijuana, donde está la catedral, creo que ya les había dicho. Pero muchas mujeres venían a comprar flores siempre. Y pues siempre había algo bien interesante porque mi abuelita las atendía de lo mejor. O sea, nunca en mi vida yo crecí mirando a mi abuelita rechazar a una mujer de estas. Yo crecí en un hogar donde había gente que estaba en la calle y mi abuelo se los llevaba a la casa. Y en lo que estaba estudiando dije yo, wow, yo crecí mirando todas estas cosas. ¿En qué momento de mi vida o en qué momento de nuestras vidas a veces nos cambia la vida que empezamos a hacer rechazos contra una cosa o contra la otra? De la misma manera, como les dije, son dos perspectivas diferentes. Yo de niño miraba a los niños de África que eran los culpables porque yo me tenía que acabar la comida, pero de la misma manera miraba el amor de mis abuelos hacia el prójimo, hacia el necesitado, que le daban de comer, que lo vestían, que los traían a casa, que les daban de todo. Y entre medio de todos nosotros como chiquillos. Eso es lo que Cristo, yo les puedo decir con toda sinceridad, mis abuelos mostraron a Cristo, me mostraron a mí a Cristo con estos hechos. Y siempre lo hacían. Y esto es, para el punto a lo que voy es de que yo siempre digo, ahora, yo quiero ser así. Yo quiero siempre mostrar a Cristo por cuánto amo a mi prójimo. Pero pongan mucha atención en esta parte. Es Mateo capítulo 25, versículo 31 al 40, dice: cuando el Hijo del Hombre venga a su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Versículo 33 dice: y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 35 dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, aquí diciendo los justos, los que nos creemos justos, dice: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, haciendo esa pregunta de cuándo, nosotros, ¿cuándo? Dice: y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y dice el versículo 40: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Hermanos, en el momento aquí que hablamos de pequeños, no estamos hablando de niños, estamos hablando en lo que podemos decir a hoy en día los más desafortunados de la sociedad de hoy en día. Y preguntas que debemos hacernos, como les dije, hay muchas preguntas como esta: ¿cuándo fue la última vez que le di de comer a alguien que tenía hambre? ¿Cuándo fue la última vez que llevé a un extraño a mi casa? La última vez que ayudé a alguien a comprar o a encontrar ropa porque no traía que vestir. ¿Cuándo fue la última vez que cuidé a un enfermo? ¿Cuándo fue la última vez que visité a alguien en la prisión? Y tal vez en sus mentes tal vez están diciendo que este no es el trabajo de la iglesia. Si quieren sacar su teléfono, pueden ponerle en el modo selfie
y les voy a decir quién es la iglesia. Así le hacen. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Y a cada uno de nosotros nos pertenece este trabajo. Esto sucede todo el tiempo aquí en la iglesia. Gente que miran en cierta manera el edificio grande y piensan, no, pues esta iglesia tiene dinero. Y aquí en esta iglesia todo el tiempo llega gente que trae gente a la oficina y dicen, esta persona necesita esto, esta persona necesita esto, necesita esto, necesita esto. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esto? No es de que no se tenga que hacer, se tiene que hacer. Pero en cada uno de nosotros tenemos que tomar iniciativa de poder compartir o de poder ayudar en la necesidad de esa persona, en los más pequeños. Y esa es la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Los podemos alimentar? ¿Les podemos dar algo? ¿Les podemos vestir? ¿Qué les podemos comprar? Que podamos nosotros como iglesia activarnos a decir, ok, esto es lo que Cristo quiere que hagamos. De que los domingos que venimos a reunirnos es de que para que podamos siempre estar recargando las pilas y decir, ahorita estoy aquí en un lugar seguro, pero en el momento que ustedes salen allá es un campo misionero, donde nos vamos a encontrar con gente que podríamos decir son los más pequeños y que siempre va a haber necesidad. Cuando Jesús interactuó con los pecadores, no centró su atención en los pecados. Los tocó, los curó, los levantó y a sus hijos de ellos los sanó, rescató a mucha gente, incluidos prostitutas y recaudadores de impuestos. Uno de ellos es uno de los discípulos, Mateo. Jesús los amaba a todos y se aseguró de que sintieran su amor. No los veía como objetivos para evangelizarlos. No fue eso. Para Jesús su objetivo fue que eran alguien que necesitaba de amor y que lo podía recibir. Y como les dije, yo he tenido la fortuna de ir a muchos eventos que se pueden decir masivos, de deportes, de fútbol, de conferencias de la iglesia y conciertos, podemos decir conciertos cristianos. Y en estos lugares me he encontrado a gente que ha estado protestando en las puertas de estos lugares diciendo, se van a ir al infierno todos, cada uno de ustedes que atiende este lugar. Y hay mucha gente así. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Jesús no vino a hacer eso. Como lo leímos anteriormente, Jesús no vino a condenarnos, a decirnos que nos vamos a ir al infierno. No. Jesús vino a alcanzarnos a cada uno de nosotros. Jesús vino a cambiar nuestra perspectiva de que podamos alcanzar a las personas por amor, no porque nos digan que nos vamos a ir al infierno. Un discípulo de Jesús se preocupa por las personas que están luchando y busca las formas de ayudarlos. Punto número 2, amar a los que no conocen a Jesús. La razón principal por la que Jesús vino a la tierra fue para buscar y salvar a aquellos que no se han rendido a Jesús. Ese es el punto número 2, que podamos amar a los que no conocen a Jesús. Mateo 18, versículo 11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Cada uno de nosotros estábamos perdidos. Alguien que no sabe quién es Dios o la razón por la que Jesús vino a la tierra, esa es una persona perdida. El problema que tiene alguien que está perdido es que no saben que están perdidos, tal como los alcohólicos, drogadictos. Tienen un problema, pero no lo saben, porque tienen el problema. ¿Y por qué no saben que están perdidos? Porque no creen que necesitan ayuda, porque no creen que necesitan a Jesús. ¿Y por qué no creen que necesitan a Jesús? Porque no quieren que se les diga que necesitan a Jesús. ¿Y por qué no quieren que tú les digas de Jesús? Porque muchas veces nos separamos y nos olvidamos de ellos. ¿Cuántas veces hemos compartido de Jesús
y les decimos y les prometemos esto y lo otro y aquí y allá, y de repente los dejamos en el olvido. ¿Cuándo fue la última vez que guiaste a alguien que estaba perdido a recibir a Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que alguien oró con ustedes para recibir a Cristo? ¿Cuántas personas perdidas dirías que eres amigo de esas personas? ¿Cuántos amigos tienes que puedes decir que son perdidos? ¿Los estás influenciando o ellos están influenciando a ti? ¿Qué hay de la gente en tu trabajo o de la gente de tu vecindario, como ya les había mencionado, o personas de su propia familia? Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13 dice: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando sentado a la mesa de la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Una de las mayores señales que estás madurando en el amor es que comienzas a hacer tiempo para las personas en tu vida que no son cristianas. Y muchas de las veces es lo más lejos que queremos estar, de gente que no conoce de Cristo. Ay, no, eso es una bola de mundanos, que se vayan al infierno. No, ese no es el amor de Cristo. Tenemos que estar en el mundo, pero no ser parte del mundo. Una de las cosas que todavía estoy aprendiendo es que todos los días hay alguien que espera a alguien como tú y como yo que se involucre en sus vidas. La gente está deseosa de escuchar de Cristo, pero no nos tomamos el tiempo para compartirles. Los asistentes a la iglesia ni siquiera piensan en el último, simplemente siguen con sus vidas creyendo en Jesús tal como lo hizo Judas. Ellos creen en Jesús y van a la iglesia también. Los discípulos piensan en las personas que Dios ha puesto a su alrededor, sus familias, sus vecinos, sus compañeros de trabajo. Le piden a Jesús que les muestre cómo llevarlos a Cristo. Hermanos, si no están orando por sus familiares, vecinos, compañeros de trabajo, este día es un buen día para que empiecen a orar por ellos. Yo sé que en cada una de sus mentes ahorita se les vino esa persona por la cual tienen que estar orando. Yo lo sé, porque si es nuestro Dios, nos lo muestra inmediatamente y hasta a veces le hacemos así. Ay. Así es. Punto número 3, amar a todas las culturas. ¿Y por qué pongo esto? Porque es bien prevalente en el tiempo que estamos viviendo hoy en día. Crecí en una cultura donde casi todos los que conocía se veían exactamente como yo. Es verdad, en Tijuana en el tiempo todos nos mirábamos igual. Yo no miraba a nadie, uno que otro güerito ahí por ahí, pero todos se miraban como yo. Unos así con medios parados y luego les decían el chino, ahí viene el chino. Chino. ¿Por qué tiene el chino? Porque tenía el pelo chino. No, tienes el pelo lacio. Pero así les decían el chino. Pero todos nos mirábamos igual. Crecí en un lugar donde no había ninguna diferencia. Vecinos, compañeros de clase y cualquier otra persona. Había en sí había uno que otro y que los conocíamos porque había nacido un poquito mal, que decían: oh, nació pelirrojo el pobre, y ese era el único de la banda ahí, pero, o el pecoso, o el canoso. Había muchos, pero era la única diferencia que había. No había algo así de razas, de que tú eres de aquí, tú eres de allá, vienes de tal parte. No, nada que ver con eso. Puedo decir, entonces cuando yo iba creciendo en Tijuana, todos nos mirábamos igual, en cierta manera, no sé, o a lo menos en las escuelas que yo estuve.
Y llego aquí y en sí todo cambia, incluso aquí dentro de la iglesia. Y es tan bello. A mí me encanta lo que es cultural, me encanta. Y me di cuenta que la mayor parte de mi vida nunca me había enseñado a valorar otras razas como la mía. ¿Y por qué les digo esto? Porque en México somos bien patrióticos. Y desde el kinder hasta la preparatoria tenemos que mostrarle la bandera y saludar y cantar el himno y todo. Y no había ningún otro mejor país que México. Y eso es lo que nos inculcaban en el país donde yo crecí. Y el venirme para acá para mí fue un choque. Y de razas. Y no puedo decir de nada más de uno, porque me encontré con algo completamente diferente. Y a menos que hayas crecido en un entorno multicultural, probablemente hayas tenido el mismo tipo de experiencia, pero la mayoría de la gente simplemente, en todas las ocasiones, siempre nos gravitamos a hacernos o a hacernos o a juntarnos con nuestra propia gente. Y así es. Y aquí a veces lo miramos y bien orgullosos. Yo soy de Tijuana y todos los de Tijuana. Yo soy de Oaxaca y todos los de Oaxaca. ¿Qué les dije? Inmediatamente. Pero yo sé que en muchas ocasiones, y lo he dicho, lo he dicho así, por eso es que tal vez, y me han escuchado decir esto, o corregir cuando la iglesia, aquí mismo decimos, es la iglesia de los americanos. No somos la iglesia de los americanos o acá es la iglesia hispana, no. Somos una iglesia. Pero aquí la pregunta es si se han hecho alguna vez la pregunta, ¿cómo piensa Dios acerca de la raza y la cultura? No lo hay. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 18 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo su carne de las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos. No hay diferencia de ninguna cultura. La raza no debería de ser un factor en las iglesias. La única excepción es el idioma que hablamos. No hay ninguna diferencia. Lo único que nos diferencia aquí es el idioma. Es lo único. De lo contrario, todos somos delante de Cristo los mismos. Así que no es una iglesia de americanos, de mexicanos, salvadoreños, hondureños, colombianos, venezolanos, peruanos, paraguayos, nada de eso. Los argentinos no existen, no es cierto. Ninguno, todos somos bienvenidos dentro del cuerpo de Cristo. Como ven, la naturaleza humana para cada uno de nosotros, lo hemos mirado siempre, es segregar. Y esto es parte de nuestra naturaleza, pero Dios no lo hizo así. Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 29 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois en Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Cuando la gente está llena del Espíritu Santo, dice en Hechos capítulo 2, versículo 11, dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, mexicanos,
venezolanos, peruanos, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Pinfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y los romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, creyentes y árabes. Y dice aquí, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El evangelio de Cristo Jesús es predicado a toda lengua. Eso es lo único que hay diferencia. No hay razas, no hay nada de esto. Nuestra iglesia debe reflejar la comunidad en la que vivimos, y eso lo podemos mirar aquí. Nuestra iglesia está reflejando en la comunidad que vivimos. Punto número 4, y creo que el más difícil de todos, es amar a mis enemigos. Ahora algunos de ustedes tal vez ya están pensando en algo incorrecto aquí. Algunos de ustedes están pensando en los que le van a la América o a las Chivas. No, esos no son sus enemigos, hermanos. No lo son. Tal vez están equivocados, pero no son sus enemigos. Me refiero a personas que te odian por el evangelio, gente que no te soporta porque tienes a Jesús viviendo en tu vida, gente que está gobernada por el enemigo de sus almas. Jesús nos dice qué hacer en estas situaciones. En Mateo capítulo 5 versículo 43 al 48 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Se había dicho antes, pero Jesús dice esto, dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Quizás el orden de vida más alto es cuando uno llega al punto en que puedes amar realmente a tus enemigos. Y ese es algo completamente diferente. Pero si tienes enemigos como hijo de Dios, tenemos que estar checándonos cada vez de que no tengamos enemigos. Piensa por un momento cuáles son las relaciones en tu vida que te dan más dificultad. ¿Qué relaciones son las que nos causan más dificultad? Esposo, esposa, compañero del trabajo, alguien de otra raza, el gobierno de aquí de Estados Unidos. ¿Qué es lo que te causa más dificultad para amarlo? La diferencia entre un asistente a la iglesia y un discípulo es cómo responden cuando lo tratan mal o injustamente. Y solamente con esto piensen cuando Jesús fue colgado en la cruz, sin ninguna justificación. Lo hizo por amor. Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Así le van a poner como unas lucecitas en su cabeza. Dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Uno de los mayores desafíos en nuestra vida, que vivimos en relación con los demás, como manejamos a nuestros enemigos. Y eso es un punto que cada uno debemos de mirar. Cómo manejamos a nuestros enemigos es cómo vivimos nuestra vida. Hay que estar en paz.
El punto número 5, y ya termino con esto, pedirle a Dios que veas a las personas de la forma en que Él las ve. Y esto es más como si se atreven ustedes, cada uno de ustedes, yo les animo, si se atreven a pedirle a Dios, mirar a las personas como Él las ve, hay que tener cuidado, ¿ok? Pero que no les dé miedo. Pero si se atreven a pedir esto, como Dios, que poder mirar a la gente como Él las ve, pídanle que nos prepare. Porque si la miramos a la gente como Él las ve, al reflexionar sobre todas estas formas en que amamos a las personas, supe que la única forma que podremos ser discípulos de Jesús y como nos ha llamado a hacer es ver a las personas de la forma en que Él las ve. Y sí podemos decir, wow, podemos decir, híjole, podemos hacer, Lucas capítulo 7, versículo 36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era, ¿qué dice? Pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, dice, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. ¿Quién era esta mujer? Dice, era una pecadora. Se postró delante de los pies llorando, rociándole sus pies con un olor fragante. Versículo 39 dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Jesús sabía exactamente quién le estaba tocando sus pies. Jesús sabía quién exactamente le estaba vertiendo el aceite en sus pies. Él sabía exactamente. Cuando vemos a las personas de la forma en que lo hizo Jesús, comenzaremos a tener compasión de ellas en lugar de juzgarlas. No vamos a decirle, quítate, pecador, eres un pecador, no. No es una compasión complaciente, sino una compasión genuina por donde se encuentra esa persona. Eso es lo que necesita hoy en día este mundo. En Lucas capítulo 6, versículo 32 al 36, y con esto cierro. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Es bien fácil. El que me muestra a mí una cara bonita, pues que es bien fácil para mí mostrarle una cara bonita. Pero si me hace una cara de fuchi, no es muy fácil. O que me hagan así, no es muy fácil voltear a mirarlos. Dice, y si hicisteis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir un tanto. Te van $100, pero cuando me los pagues son 110 con intereses. Versículo 35 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Y prestad, no esperando de ello nada. Si prestas 100, no los esperes. Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Iglesia, que podamos seguir creciendo en el amor que tenemos los unos con los otros, al mundo que nos rodea y a aquellos que son nuestros enemigos. Que podamos seguir mostrando ese amor extraordinario que se ha depositado en nuestros corazones.